Bienvenidos a todos. En este video hablaremos sobre el capítulo 3 del libro Ingenieros e Ingeniería en el Perú, el cual el cual tiene como autora a Edilberto Guamaní Guamaní. Este capítulo se desarrolla entre los años o en el periodo de 1920 a 1928. En la siguiente diapositiva tenemos una lista con los integrantes que participaron en ese trabajo. Ahora daré un pequeño resumen del punto 3.1 del capítulo 3, el cual lleva como nombre los años 20, modernización y desnacionalización, Estado y sociedad, ingeniería e ingenieros. En los años 20, caracterizados por su intensidad y contrastes, se vivió una dualidad entre la inteligencia y el autoritarismo, así como entre la modernización y la desnacionalización económica. Estos procesos influyeron profundamente en la Escuela de Ingenieros y en la Ingeniería Nacional, afectando su vínculo con la sociedad. Para iniciar, se hablará de los signos de modernización durante el periodo de 1920 a 1928. Este subtítulo abarca el punto 3.1, el cual menciona como título los años 20, modernización y desnacionalización, perdón, Estado y sociedad, ingeniería e ingenieros. Bueno, respecto a los signos de modernización en este periodo de tiempo, se va a principalmente resumir lo siguiente. En principio se habla de un crecimiento demográfico de la población, ya que Lima pasó de 1920 a tener 203.000 habitantes aproximadamente, a tener en 1931 casi de 400.000 habitantes. Esto generó creación de nuevas urbanizaciones como la de Santa Beatriz, San Isidro, Breña, etcétera. Y también en la creación de avenidas que conectaban la capital con distritos como Miraflores y El Callao. Ahora también se construyeron edificios emblemáticos en este periodo, como el Teatro Municipal, el Hotel Bolívar, el Country Club, el Banco de Reserva, etcétera. Respecto a la sociedad y los estilos de vida que tenían, la urbanización modificó sus costumbres aceleradamente, ya que promovían un estilo de vida más materialista y cómodo. Esto fue influenciado por nuevas residencias y la expansión de la energía eléctrica. También se usó un reemplazo del transporte tradicional, ya que se dio más uso a automóviles. El uso de automóviles creció notablemente, de 8.000, casi 9.000 automóviles que habían en 1926, incrementó a 14.211 para el año de los 1930. También se habló un poco de la ley que es la famosa ley de la conscripción vial, lo cual, en pocas palabras, obligaba a los hombres que tenían de 18 a 60 años trabajar de 6 a 12 días al año para la construcción de carreteras. Esto afectó principalmente a los indígenas, así es lo que dice el texto, y debido a que había un abuso de autoridades como los sindicatos, etcétera. Sindicatos eran. Ya. Luego también hubieron obras públicas durante el gobierno de Leguía. Hay un cuadro de resumen donde se invirtieron casi de 77.000, no, 77 millones de soles en infraestructura, como agua potable, pavimentación, edificios, muelles, etcétera. Ahora para terminar, el rol de los ingenieros.
destacaron grandes ingenieros en el gobierno y en el parlamento, y ellos impulsaron proyectos importantes como el Banco de la Nación. Hablando sobre los signos de la desnacionalización que hubo acá en el Perú, sabemos que durante el gobierno de Leguía, de Augusto B. Leguía, pese a que existieron durante esta época diversos avances materiales económicos, hablando de materiales específicamente en el avance y desarrollo de los ferrocarriles, también en el incremento de las exportaciones mineras, ya que hubo durante esta época y antes también, el sector minero fue creciendo y lo cual beneficiaba económicamente al Perú. Y si bien es cierto, pasaron más del 20% al 50% total de la nación, o sea, hubo un incremento increíble en ventas y todo eso, y un beneficio considerable en la economía peruana. En este incremento se va a dar de baja, se podría decir, o tiene un cambio para mal, debido a que va a ocurrir una fuerte dependencia del capital extranjero. O sea, nuestra economía no solamente se va a basar en las inversiones peruanas, sino que va a depender mucho de las inversiones extranjeras. Y con eso, obviamente, como consecuencia, una dependencia del capital extranjero. La entrega, por ejemplo, de los ferrocarriles de la famosa empresa Peruvian Corporation es un claro ejemplo de esto, ¿no? Ya que la expansión de las empresas mineras estadounidenses, también las empresas mineras, como por ejemplo la empresa de Cerro de Pasco Cooper Corporation, van a reflejar cierta política a una apertura más económica que obviamente va a favorecer más a las capitales, a los países extranjeros. A pesar del aumento en el presupuesto que va a haber acá en el Perú, este progreso no va a fortalecer a la burguesía nacional, ya que, como ya mencioné, los que salían más favorecedores eran la industria extranjera. Ahora yo le voy a hablar sobre la ubicación de los ingenieros frente al impacto ambiental y social. Aquí la privatización extranjera de los recursos en el Perú ha causado daños económicos, sociales y ecológicos como los originados por la fundición de la Oroya. Aunque se intentó investigar estos impactos, los ingenieros muchas veces han estado en una posición ambigua. Por un lado, contribuyen técnicamente a las empresas extranjeras, pero también enfrentan conflictos éticos por su papel en la explotación de recursos naturales. Aún así, se han dado casos en que los ingenieros han tomado posición crítica, aunque estos son menos frecuentes. Y ahora daré un pequeño resumen del punto 3.2 de la sección A. En sí, en 1926, la Escuela Nacional de Ingeniería celebró su cincuentenario, destacando así el crecimiento de infraestructura, tanto como del alumnado, ¿no? Y además hubieron como nuevos progresos como la inclusión de las primeras mujeres estudiantes y la adaptación curricular a las demandas industriales. Sin embargo, también se enfrentaron como problemas de presupuestos insuficientes y estancamiento académico. Así, hubieron protestas y también el descontento estudiantil por la falta de modernización y prácticas relevantes, culminando con huelgas reprimidas violentamente. Durante la celebración del cincuentenario de la Escuela de Ingenieros del Perú, se realizó una ceremonia significativa con la participación del director, profesores y estudiantes. En este evento, el director destacó que la formación del ingeniero no solo debe centrarse en lo técnico, sino también en su compromiso con los problemas nacionales, actuando como un hombre de acción al servicio del país. Uno de los momentos importantes fue el homenaje póstumo al expresidente Eduardo de Havich, fundador de la escuela. También la presentación de un libro conmemorativo que recoge los valores y aportes de la ingeniería al país. Se subrayó que el rol ético del ingeniero como profesional al servicio de la sociedad, más allá de los intereses personales o técnicos. Los estudiantes también participaron activamente con actividades culturales, deportivas y reflexivas, mostrando una conciencia clara de su responsabilidad ética en la transformación del país. Hola, mi nombre es Junior y voy a explicar acerca de los años 20 y su influencia en la Escuela de Ingenieros. Esta época fue marcada por el diseño de Leguía, el cual había una desconexión de la visión oficial con el sentir de los estudiantes. Mientras el gobierno enfatizaba el rol de la ingeniería en el desarrollo del material del país y organizaba eventos protocolares, los estudiantes eh, criticaban la falta de actividades científicas, los concursos o congresos en los programas oficiales. Durante el cincuentenario de la Escuela de Ingenieros
el AEI optó por la ausencia voluntaria del programa como un acto de rebeldía. También la Escuela de Ingenieros se convirtió en un escenario de protagonismo estudiantil y desborde popular, ya que empezaron a aparecer nuevas figuras que dejaron huellas posteriores y muchos de ellos son los dirigentes estudiantiles. Eh, También en esta época recordemos que se crea en 1924 el partido de APRA en México y en 1926 el Partido Socialista de Mariátegui. Respecto a los aspectos positivos que podemos rescatar del texto, es muchas cosas. Y es que, en resumen, durante el periodo de los 20 se dio un embellecimiento de Lima. Y esto gracias al gobierno de Leguía, que incrementó mucho dinero para embellecer Lima, lo cual es rescatable y es aceptable en cierto grado. Veamos en qué se invirtió tanto dinero. Por ejemplo, en la creación de nuevas urbanizaciones como San Isidro, Santa Beatriz, Jesús María, etcétera, y avenidas que mejoraron la conectividad, como las avenidas de Arequipa y Brasil. También se dio embellecimiento de la ciudad con las plazas. Por ejemplo, nació la Plaza San Martín y el Parque Universitario, y también ciertos monumentos históricos. Am, También se dio grandes inversiones en obras públicas, como el agua potable, el desagüe, la pavimentación, el alumbrado público, mejorando así la calidad de vida de la población. También se construyeron edificios emblemáticos como el Teatro Municipal, el Hotel Bolívar, Banco de Reserva, que en su momento impulsaron la economía y el turismo. Ahora, respecto a la innovación tecnológica, sí se da una expansión de la energía eléctrica, facilitando de esta manera el desarrollo industrial y doméstico. También se da la popularización de los carros, de los automóviles y mejores de la red vial. De esta manera se agilitó el transporte y el comercio. Em, También se da protagonismo a los ingenieros y técnicos en planificaciones urbanas. Entre ellas destacó Alfredo Mediola y Manuel Macías. Em, para terminar, respecto a la integración nacional, sí hubo una integración nacional, ya que se construyeron carreteras que conectaron regiones, no solo acá en Lima, sino también de provincias como Ayacucho, de las carreteras que van de Lima a Ayacucho o de Cusco a Puno, reduciendo el aislamiento de algunas zonas. Unos aspectos positivos que podemos sacar sobre la etapa de la desnacionalización es que durante esta época se van a construir importantes líneas de ferrocarriles, lo cual obviamente como consecuencia va a mejorar la conectividad nacional, ya que va a juntar diversas zonas del Perú, no solamente centrándonos en la capital, sino que también juntando a zonas de provincias o no tan céntricas. Otro aspecto positivo es el claro aumento de las exportaciones mineras, ya que esto va a generar obviamente ingresos al país y con eso la economía va a mejorar radicalmente durante esta época. Otra cosa también es que se va a modernizar la infraestructura minera, ya que como se estaban dando cuenta que el comercio minero beneficiaba mucho económicamente al país, entonces se van a centrar mucho en nuevas tecnologías, en nuevos métodos para la extracción perdón, para la explotación de las minas. Y bueno, eso. Otro aspecto positivo va a ser obviamente el incremento al presupuesto nacional, ya que esto va a reflejar cierto progreso económico, ya que el Perú va a tener un crecimiento económico tan grande que se pueden dar la dicha, se puede decir, como de aumentar el presupuesto nacional para gastar en un año. Y finalmente, otro aspecto positivo puede ser que va a haber cierta apertura a las inversiones extranjeras,
lo cual obviamente va a hacer crecer algunos sectores productivos, lo cual es beneficioso, pero bueno, ya vemos que siempre exagerar sobre algo trae consecuencias. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre la ubicación de los ingenieros frente al impacto ambiental y social. En primer lugar tenemos a un reconocimiento del rol crítico del ingeniero. Aquí se destaca es que los ingenieros no solo son técnicos, sino también actores sociales con responsabilidad ética y ambiental. También tenemos una conciencia sobre los impactos negativos. Señala es que algunos ingenieros han sido conscientes de los daños que la explotación extranjera ha causado, como en la Oroya, y han intentado responder críticamente. También tenemos una reflexión ética y social. Se pone en valor la importancia de que los profesionales cuestionen las consecuencias de sus acciones, más allá de lo técnico. Y por último tenemos a un llamado a una mayor participación crítica. Aquí se abre la posibilidad es que los ingenieros asuman un papel más activo en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Y ahora hablaremos de los aspectos positivos de este punto. En sí, el primero que voy a mencionar es sobre la expansión institucional que hubo, donde la escuela experimentó un crecimiento en su infraestructura, tanto en las diversificaciones de las secciones académicas, ¿no? Respondiendo así a las necesidades de los alumnos de la industrialización y modernización del país. También hubo como inclusión de mujeres en la ingeniería, ¿no? Donde la admisión de las primeras mujeres como Doris Mary Clark y Victoria Infante representaron como un hito en la equidad de género dentro de la educación técnica superior. Y finalmente mencionaré sobre el legado de Habich, que es en sí, bueno, un legado fundacional, donde la influencia de Eduardo Habich y su modelo educativo perduró por mucho tiempo, ¿no? Consolidando así una base académica que permitió décadas de desarrollo profesional. Uno de los puntos más valiosos del texto es que promueve una visión del ingeniero comprometido con los problemas del país. El discurso del director de la escuela deja claro que la ingeniería no debe centrarse únicamente en lo técnico, sino que debe responder también a las necesidades sociales del Perú. Esta es una idea fundamental desde la ética profesional. También es positivo que se valore la historia institucional. Se rinde homenaje a Eduardo de Javich, lo que refuerza la identidad y la memoria profesional de los estudiantes. Recordar el origen de la escuela ayuda a entender mejor el presente y la responsabilidad que conlleva ejercer esta carrera. Además, el texto destaca la participación activa de los estudiantes en actividades culturales, deportivas y reflexivas. Esto demuestra que se busca una formación integral, donde se desarrolle no solo el conocimiento, sino también el pensamiento crítico y la conciencia social. Aspectos positivos de los años 20 y su influencia en la Escuela de Ingenieros. Primero fue la consolidación del protagonismo estudiantil, la reflexión crítica sobre el país, el surgimiento de una nueva generación de líderes, el compromiso con la profesión de ingeniería y el reconocimiento a la excelencia académica. En este último no solamente hubo el cuestionamiento a los profesores, sino también que se reconoció a algunos profesores como José Julián Bravo y Godofredo García, quienes encarnaban la profesión del idealismo e iconoclasia. Sobre los aspectos negativos, hay varios puntos que podemos hablar y detalladamente, pero para hacer corto el video, vamos a abarcar tres puntos esenciales que para mí fueron un poco ya negativos en cierto grado, ya que en el texto se habla de la ley de construcción vial, ahí se menciona que mm, los hombres, generalmente los hombres indígenas de 18 a 60 años, tenían que trabajar gratuitamente de 6 a 12 días al año. Y esto debido al abuso que tenían a las autoridades que estaban en su dominio de los indígenas. Y bueno, esto para la construcción de carreteras, ¿no? Pero en la práctica esto fue lamentable, ya que afectó desproporcionalmente a la población indígena y campesina. Por ello es que considero que es algo negativo, ¿no? Que podemos rescatar de este texto.
Estos autoridades, superfactos, hacendados y enganchadores abusaron de su poder totalmente, reclutando forzosamente a los pobres indígenas como una mano de obra barata, generando de esta manera protestas en su tiempo y pedido de derogación. O sea que el gobierno leía aceptó la construcción vial, pero que no se dio cuenta de las medidas que o el efecto negativo que iba a generar en la población indígena. Am, También ya hemos visto de las modernizaciones, de los grandes embellecimientos de la ciudad de Lima, todo muy bonito, todo muy superficial, pero sin embargo, esta modernización solo benefició a las élites urbanas si vemos objetivamente la situación, mientras que las comunidades rurales e indígenas sufrieron costos debido al trabajo forzado, al desplazamiento, falta de acceso a servicios, a, a nuevos servicios, etcétera. En sí podemos resumir que este progreso estuvo marcado por un enfoque centralista, descuidando las necesidades de interior del país, como son la educación. En el texto se observa un cuadro de texto en el cual se invierte una suma de 24 millones, 24.000 o algo así era, o sea, se destina como 24 millones de plata, de dinero, o la gran mayoría de los 77.000 millones se destinaron a embellecer la ciudad. Sin embargo, para la educación se hubo una cifra muy menor, muy baja, en la cual no es bueno porque lo que debería hacer el gobierno era invertir en educación en vez de estar embelleciendo la ciudad, cosa que sí es rescatable en cierto punto, pero lo más importante aquí es la sociedad y para mejorar la sociedad debió el gobierno de Leguía incrementar, invertir en la educación. También se habla del cambio en el estilo de vida de las personas, o sobre todo de las mujeres urbanas, ya que sus costumbres, estas costumbres que tenían ellas en este periodo, se alejó de las costumbres de sus madres y de las abuelas, adoptando un enfoque más materialista y occidentado. Esto podríamos visualizarlo como una pérdida de identidad cultural en favor de modelos extranjeros. Hablando sobre los aspectos negativos que tiene que ver con esto, es principalmente que al depender en gran parte a la inversión extranjera, en sí los ferrocarriles se van a ser entregados o van a pertenecer, se podría decir, de manera perpetua a las empresas extranjeras que van a invertir o que compran, algunas llegan a comprar cada empresa, ¿no? Entonces, va a ser 100% su propiedad, lo cual limitaría el acceso al que sea, ¿no? Como de una empresa peruana, se podría decir, lo que obviamente va a reducir el control del funcionamiento de estos. Otro aspecto negativo puede ser que la minería va a quedar dominada por los capitales extranjeros, por los capitales foráneos, se podría decir, especialmente un país que cumple con dominar más este tipo de comercio viene a ser Estados Unidos, ya que se vuelve dueño de diversas empresas que se encargan necesariamente o específicamente a la minería, acá en el Perú. Otro aspecto negativo es que se va a generar una fuerte dependencia económica. Obviamente, ¿no? Al ver más inversión, el Perú va a quedar más endeudado a largo plazo, obviamente. También se sabe que los empresarios peruanos, los que son dueños de empresas así y que quieren invertir en costos peruanos, no van a poder competir, se podría decir, porque van a quedar desplazados de un sector minero, ya que, como dije, se centran más en las inversiones extranjeras, como mencioné Estados Unidos, y descuidan, se podría decir, a las empresas peruanas que quieran invertir en este mundo, en este comercio. Obviamente la pérdida de control de los recursos, ya que esto obviamente va a traer consecuencias sociales y también va a tener importantes consecuencias políticas, ya que no solamente se mete acá lo económico, sino que la política también está muy arraigada a eso.
Ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre la ubicación de los ingenieros frente al impacto ambiental y social. En primer lugar tenemos es que hay una ambigüedad en la postura de los ingenieros. Aquí muchos han tenido una actitud ambigua frente al daño social y ambiental, colaborando con empresas sin cuestionar su impacto ambiental que tuvo. También hay una falta de decisión y compromiso. Aquí se menciona que los ingenieros muestran falta de autonomía y una decisión, lo que les impide asumir un rol más activo en defensa del país. Y por último, es que hay una dependencia de intereses externos. Algunos profesionales se subordinan a los intereses de empresas extranjeras, contribuyendo indirectamente a la pérdida del control nacional sobre los recursos. Y ahora los aspectos negativos de este punto. En sí, el primero en mencionar es sobre las restricciones financieras que hubo en ese tiempo, ¿no? Donde la insuficiencia presupuestaria generó un deterioro en las condiciones laborales docentes y limitó la modernización de recursos pedagógicos, ¿no? A pesar del discurso oficial progresista. También hubo una rigidez curricular, donde los planes de estudio mayormente se basaron en un enfoque teórico predominante y hubo muy escasa la práctica, ¿no? A lo cual no habían prácticas industriales en la mayoría de ello y fue muy criticado por el alumnado como anacrónico. Y finalmente el aspecto negativo que voy a resaltar también es sobre la huelga de 1926, donde se podría decir que hubo como una conflictividad estudiantil que fue que fue reprimida por medidas autoritarias y se reflejó la incapacidad institucional para canalizar las demandas y modernización educativa. Aspecto negativo de esta parte del texto es que aunque menciona la ética, no profundiza en ella. No se presentan ejemplos reales ni dilemas concretos que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre su aplicación en la vida profesional. Esto limita su valor como herramienta formativa. Por otro lado, el lenguaje utilizado es muy institucional y solemne. Puede resultar distante para algunos lectores, especialmente para los estudiantes que buscan una conexión más directa y realista con el contenido. El texto también presenta una imagen muy idealizada del ingeniero, como si siempre estuviera en condiciones de actuar correctamente. Sin embargo, en la práctica profesional existen muchos desafíos éticos como la corrupción, las presiones del mercado o la falta de recursos que no se mencionan. Finalmente, se ha hecho una visión más diversa del estudiantado. No se explora diferentes opiniones, críticas o realidades dentro de la escuela, lo cual habría enriquecido el mensaje. Aspectos negativos en los años 20 y su influencia en la escuela de ingenieros. El principal fue la desconexión entre el régimen y los estudiantes, ya que había muchas protestas, lo cual se evidenció una clara brecha entre la visión del gobierno sobre el desarrollo material y las expectativas de los estudiantes, quienes demandaban actividades más sustantivas y académicas. Después está el debilitamiento gremial estudiantil, que hacia 1926 iba a desaparecer, reflejando el freno de la oposición popular por parte de la autocracia de Leguía. Después, y por último está la autocracia en la dirección de la escuela. La dirección por Michael Ford en la escuela de ingenieros se tomó muy autocrático, generando el descontento de la juventud universitaria, lo que resaltaba un ambiente de tensión entre la autoridad y los estudiantes, un caso similar al de hoy.